principio que es cardinal, de los principios informantes, un principio cardinal del derecho es el abuso del derecho. El abuso del derecho estaba previsto en el Código Civil de Vélez, en el artículo 1071, que nos decía Vélez, que decía que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Fíjense que Vélez, en principio decía, el ejercicio de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Y después, la Comisión Reformadora del año 68 le agregó, el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. El artículo 10, que recién mencionaba aquí en el chat, sigue este principio de la regularidad, del ejercicio regular del derecho. Fíjese, el artículo 10 dice, el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. ¿Qué quiere decir el ejercicio regular de un derecho? Quiere decir que los derechos no son absolutos, quiere decir que yo los puedo utilizar siempre en cuando tiene dos límites el ejercicio de mi derecho. Primero, siempre lo tengo que ejercer teniendo en cuenta la finalidad de ese derecho. ¿Cuál es la finalidad que tiene? ¿Por qué se me concede, se me otorga ese derecho? Bueno, con una finalidad determinada. Yo no puedo, digamos, desbordar esa finalidad. Ese es el primer límite que tiene el ejercicio de un derecho. Es decir, tiene que ser regular, debe estar acorde a la finalidad que me fue concedida. Y el otro límite es la moral y las buenas costumbres. Entonces, fíjense, el artículo 10 nos dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. ¿Y cuándo se considera abusivo el ejercicio del derecho? Cuando contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Es decir, no hay derechos absolutos, siempre el derecho lo tengo que ejercer, teniendo en cuenta, en miras la finalidad que tutela el ordenamiento jurídico y siempre y cuando el ejercicio de ese derecho no colisione con la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿De dónde viene la doctrina del abuso del derecho? Fíjense que si nos vamos al siglo XIX, donde imperaba, ¿qué postura imperaba en Europa en el siglo XIX? Acá Patricio dice, se debatió mucho, pero en el siglo XIX, ¿qué postura había? ¿Que el monarca estaba sobre todo? Sí, en algunos países sí, pero ¿qué empezó a haber en Inglaterra, principalmente El liberalismo. en el ámbito de la economía? A partir de Adam Smith. El liberalismo. El liberalismo. El liberalismo decía, bueno, a ver, la doctrina liberal, es decir, que el Estado no se meta, que deja hacer, y el mercado se va a autorregular. El liberalismo, entonces, de acuerdo a la doctrina liberal, el liberalismo y el individualismo, yo tengo, fíjense que Vélez, digamos, cuando Vélez redacta el código, está imbuido un poco en esta doctrina. Entonces, en el artículo 1071 dice, el ejercicio del derecho, de un derecho no puede constituir ilícito ningún acto. No habla de regularidad, eso recién se lo agregan en el año 1968, cuando el código es reformado por la comisión redactora que encabezó el doctor Guillermo Borda. Entonces, para la doctrina liberal, el ejercicio de ningún derecho puede constituir ningún ilícito. Dice, bueno, yo tengo este derecho y este derecho lo ejerzo y a mí no me pueden imponer ninguna restricción. Ahora bien, sí, te podemos imponer una restricción, porque ese derecho que te concede el ordenamiento jurídico tiene una finalidad. Si vos contrarías esa finalidad,
ese ejercicio deja de ser regular y es abusivo, y constituye un ilícito. O si ese ejercicio de derecho viola la buena fe, la moral y buenas costumbres, también es un constituye un acto ilícito. Entonces, la doctrina del abuso del derecho se crea en Francia, promediando el siglo XIX, por la Corte de Casación francesa. Por ejemplo, había un caso de un sujeto que tenía una chimenea en su casa y construye una chimenea. Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener una chimenea en su casa. Pero ¿qué pasa? Construyó una chimenea que era tan alta, le tenía bronca al vecino, y le construyó una chimenea pero tan alta que le tapaba las vistas al vecino, las ventanas de la casa del vecino. Sí, todo el mundo tiene derecho. Este señor, para calefaccionarse, tenía derecho a construir una chimenea, no hay duda. Pero él la construyó así, de esa manera, con esa altura, esas dimensiones, no porque tuviera una necesidad de calefaccionarse mejor, sino que lo hizo justamente para jorobarlo al vecino. Entonces, ese ejercicio de ese derecho es netamente abusivo. Entonces, no puede ser tutelado por el ordenamiento. Entonces, constituye un ilícito. Ahora bien, el código va más allá. ¿Por qué va más allá? Y esto lo van a encontrar en muchas disposiciones del código que se refieren a... es un código que se refiere muchas veces a proceso, a juez, a sentencia. Tiene normas, de alguna manera, de derecho procesal, después vamos a ver, en materia de títulos valores. Tiene muchas normas que mencionan al juez. Y en este caso, en el artículo 10, menciona al juez. Porque fíjense que el juez, por ejemplo, en este caso, se habla de lo que se llama del activismo judicial. ¿Por qué? Porque el legislador le dice, bueno, el juez, por ejemplo, ante un ilícito, ¿qué puede hacer? Frente a un reclamo, en este caso el vecino que tenía este problema con la chimenea, podría demandarlo al otro por una indemnización. Diciendo, mira, construiste esta chimenea, me tapaste las vistas de mi casa, esto me trajo un daño psicológico, un daño moral, pagame una indemnización. Pero el código va más allá, es más moderno, y fíjense que le da el legislador una orden al juez, y dice que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Es decir, el juez, frente a un reclamo determinado, por ejemplo, en este caso, el vecino que le taparon la vista por esta chimenea, lo demanda al que construyó la chimenea. Dice, bueno, señor juez, quiero indemnización por el daño moral, daño psicológico. El juez recibe esa causa, tiene que fallar acerca de si ese acto fue ilícito o no, la construcción de esa chimenea, debe determinar si existe un daño, fijar en su caso esa indemnización, pero fíjese, también lo que puede hacer es, puede ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo, es decir, podría ordenarle la destrucción de esa chimenea y procurar la reposición de las cosas al estado anterior. Esto del activismo judicial también lo vemos o lo habrán visto, en la responsabilidad civil. Fíjense, las funciones de la responsabilidad civil, ¿cuáles son? La función de la responsabilidad civil, desde el punto de vista clásico,